ahora conversar respecto de lo que son las operaciones bancarias y los contratos bancarios. Al respecto, he desarrollado una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para entender la cuestión de los contratos bancarios, de las operaciones bancarias y también así de las instituciones bancarias. Fíjense ustedes que en cuanto a los antecedentes de todo banco, ya empezaron a existir en las ferias públicas prestamistas que justamente utilizaban unos bancos y otros tipos de personas que también otorgaban algún tipo de crédito o liquidez financiera a aquellos comerciantes. Y entonces se puede establecer que el origen de las cuestiones bancarias, de las operaciones y contratos bancarios, se dieron a través de las oficinas de prestamistas acaudalados, en los cuales se proporcionaba un cierto tipo de confianza para que a su vez se exista o se materialicen depósitos en oro o en plata. Estas operaciones que se realizaban tuvieron un gran desarrollo durante el siglo XVIII, tanto en Venecia, en Génova, y a partir de ahí a este tipo de personas que prestaban los dineros se los denominaba bancheri. Ahora veamos cuáles son las definiciones de las instituciones bancarias. Primero tenemos la banca electrónica. La banca electrónica es la prestación de servicios financieros que se otorga o se realiza o se materializa a través del Internet u otros medios electrónicos y digitales, sin necesidad de presencia física del cliente, tanto en las oficinas de entidad financiera como más aún en el lugar o en el país donde se encuentre esa entidad financiera. Después tenemos un banco múltiple. El banco múltiple es una entidad intermediaria, financiera y que tiene como fin el de ofrecer productos, servicios y operaciones autorizados y disponibles con destino hacia clientes en general. Son empresas de cualquier tamaño, tipo de actividad económica. También tenemos el banco pequeño o banca pequeña y mediana empresa para las pymes, que son entidades de intermediación bancaria también que ofrecen productos, servicios, operaciones autorizados, obviamente en nuestro país por la ASFI, y que tienen especialización en el sector de las pequeñas y medianas empresas y sin restricción para la prestación de los mismos también a la microempresa. Luego obtenemos los bancos de desarrollo, que son entidades que pueden ser mixtas o privadas. Mixtas me refiero a que puede existir o no la participación del Estado en este tipo de contratación u operación bancaria. A través del apoyo financiero y técnico se desarrollan sectores productivos de la economía nacional y de los sectores de comercio y servicios complementarios a la actividad productiva. Luego también tenemos el banco público, que es una entidad de intermediación financiera bancaria netamente mayoritaria en cuanto a la participación del Estado, y la finalidad es brindar esos servicios financieros a la administración pública en sus distintos y diferentes niveles de gobierno y al público en general, con lo cual se pretende favorecer el desarrollo de la actividad económica nacional, apoyando principalmente al sector público en el marco de las políticas de desarrollo establecidas por parte del Estado. El ente regulador en materia de las operaciones y contratos bancarios, tanto de las entidades financieras y entidades no financieras que se encuentran dentro del país, se encuentra a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ustedes van a ver en la plataforma que he colgado un mapa conceptual del Fair Plane, donde están establecidas las normas para aquellos servicios financieros que pueden consultar, y también la estructura de lo que es la ley de servicios financieros actualmente en vigencia. Vamos ahora a las operaciones y contratos netamente bancarios. Estas operaciones y contratos bancarios se entiende desde el punto de vista conceptual
y en cuanto a la naturaleza jurídica de lo que son los contratos bancarios, son aquellos actos comerciales que son realizados por los propios bancos y también por las entidades de crédito, que no necesariamente poseen la naturaleza jurídica o la autorización para ser o funcionar como bancos. Morales Guillén establece y conceptualiza la operación bancaria y sostiene que son negocios jurídicos que tienen relación con las actividades de la vida, economía de un país, implica la interrelación con grupos y favorecen la economía pública, el financiamiento de las empresas, el ahorro familiar y todas las operaciones de crédito realizadas de forma profesional, dando lugar a diferentes y diversas funciones bancarias, como ser la contabilidad bancaria, la economía bancaria, la técnica bancaria y el derecho bancario. No se olviden que Morales Guillén es un autor que ya lamentablemente falleció muchos años atrás, y bueno, pese a la conceptualización de lo que hacen las operaciones bancarias actualmente en este mundo globalizado, todo lo que se refiere a las operaciones bancarias han tenido un giro paradigmático, especialmente porque uno puede realizar los contratos bancarios, realizar las consultas, operaciones bancarias, hasta inclusive vía email. Por otro lado, tenemos lo que es el derecho bancario. Una cosa son las operaciones y contratos bancarios, que son tratados, analizados, estudiados por la dogmática del derecho bancario. Y se entiende que la cuestión del derecho bancario como un sistema de normas jurídicos que va a establecer el estudio de las instituciones de crédito y sus diversas operaciones. Y la pregunta es, dada la actual coyuntura que existe en lo que es el fenómeno del derecho privado, cabe preguntarse si el derecho comercial y el derecho civil es también un derecho privado y deben ser conjuncionados. Cabe preguntar si el derecho bancario posee la característica de ser una rama de la ciencia del derecho completamente autónoma. Por otro lado, tenemos las operaciones bancarias, que son justamente las que realizan las operaciones, las instituciones de crédito que están siendo autorizadas, en este caso, por la ASFI. Lógicamente, cuando existen operaciones bancarias, que son en el fondo actos comerciales que tienen un determinado fin, un determinado lucro para aquel comerciante, para aquella institución bancaria, entonces evidentemente en el circuito y en el giro bancario existen intereses que las instituciones bancarias van a aplicar. Y en ese sentido se puede advertir que en la banca existen intereses corrientes, existen los intereses moratorios cuando existe una mora por parte del deudor de un determinado crédito bancario, existen comisiones que se cobran por los bancos en determinadas actividades bancarias, por ejemplo, como les comenté con el tema de las cartas de crédito. Las cartas de crédito que realiza un banco a los fines de la compraventa internacional, lógicamente está sujeto a una determinada comisión. Existen recargos aplicables, pero sin embargo no pueden exceder los mismos, y en caso de exceder los límites o las vallas que pone la propia justicia, pueden ser reducidos al tipo de interés legal. Justamente para eso existe la posibilidad que como directores jurídicos de la empresa puedan requerir al órgano judicial una morigeración de los intereses cuando estos son de pronto leoninos o existen comisiones leoninas. En cuanto a los créditos y depósitos en moneda extranjera, son aquellos que se cubren y devuelven también en la misma moneda estipulada. Caso contrario, se establece que deben ser restituidos y tratados en moneda nacional.
En cuanto a la obligación, en mantener sus activos, sumas equivalentes a los depósitos recibidos por la entidad bancaria, se debe estar a la forma en la que se acuerde en esa contratación bancaria o esa operación bancaria, y eso lo establece la ley respectiva y también conforme acuerde la autoridad financiera de fiscalización en cuanto a la ASFI. El activo implican ser los haberes de un banco, excepto los que se confíen en custodia, es decir, aquellas cajas que un usuario bancario deja en depósito dentro de la institución bancaria. Eso no corresponde a un activo de la entidad bancaria. También los haberes que el banco posea como agente y los haberes depositados en concepto de garantía por préstamos o descuentos que se vayan a efectuar dentro de la institución. En cuanto al retiro de los fondos depositados, los depósitos bancarios pueden ser retirados a la vista, a plazo o con previo aviso. Si al constituir el depósito retirable con previo aviso no se señala un plazo determinado, se entiende que puede ser retirado desde el día hábil siguiente al aviso que se efectuó por parte del usuario. Si se constituye sin mención especial de plazo, se entiende también retirable a la vista. Implica la obligación, aquellos depósitos bancarios, implica la obligación para el depositario de restituir a petición del depositante aquellos depósitos. En esta cuestión de los depósitos bancarios tienen que tomar muy en cuenta las normas que se regulan en el Código de Comercio en cuanto a materia del depósito. Otro tema importante a tomar en cuenta es la cuestión del secreto bancario. Existe secreto bancario acerca de las operaciones que realicen las entidades bancarias y de la información recibida por parte de sus clientes. Y por ende, la violación implica no tan solo la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios, sino también puede implicar la comisión de un delito penal, cual no es otro que la revelación de secretos profesionales. En ese sentido, por eso es que cuando uno requiere, como un director jurídico de la empresa, algún tipo de información bancaria, ya sea en la vía judicial, etcétera, es necesario y oportuno recomendarles que deben acudir a la ASFI para que ella a su vez ordene el levantamiento del secreto profesional o el secreto bancario para que la entidad bancaria pueda establecer o proporcionar la información que ustedes estén necesitando. Desde el otro lado de la vereda, si ustedes han sido, o la empresa que ustedes están dirigiendo ha sido demandada o está con una determinada denuncia o querella penal o de pronto civil, ustedes tienen que corroborar que la información bancaria prestada haya sido de forma adecuada requerida a través de orden judicial a sus efectos y vía la ASFI. Caso contrario, ustedes pueden pedir, en el caso por ejemplo de una cuestión penal, de efectos absolutos y por tanto pedir la nulidad, depende del estado procesal en el cual se encuentre. En cuanto a la prescripción, se deben establecer que aquellos depósitos en cuenta corriente, depósitos en cuenta de ahorro, depósitos a la vista, pueden llegar a prescribir en el transcurso de 10 años y a favor del Estado si es que estos no han sido reclamados o por el propietario de aquel depósito, cuenta corriente o cuenta caja de ahorro, o ya sea por sus herederos. No se olviden que la prescripción es el modo de adquirir derecho o liberarse de las obligaciones. Y en este caso estamos hablando de una prescripción adquisitiva, ya que dichos emolumentos o sumas dinerarias o cuestiones habidas en las cajas de depósito evidentemente se van a prescribir a favor del Estado. ¿Cómo hacer para computar todo este tipo de cuestiones? Y se computan los 10 años corridos
a partir desde la última operación bancaria que se haya realizado, ya sea en la cuenta corriente, cuenta caja de ahorro o las operaciones a la vista en los depósitos. Y se debe establecer que tiene que haber existido voluntariamente un abandono por parte del titular de dicha cuenta. Son computables la cuestión de la prescripción desde la fecha de vencimiento en los casos de los depósitos a plazo fijo. Demás normativa establecida en cuanto a las operaciones bancarias, a los contratos bancarios, están establecidos en el artículo 1302 y 1308 del Código de Comercio. Y a los fines y efectos de colaborar con la investigación que van a realizar en sus trabajos finales, voy a subir en la plataforma como documento complementario un código de comercio comentado precisamente por Morales Guillén, que es sumamente rico en cuanto a la doctrina y a la postura evidentemente clara al respecto. Lógicamente, a nivel latinoamericano hay muchos autores que han desarrollado la dogmática de la cuestión de lo que es el derecho bancario, y esos autores se pueden conseguir ya sea googleando, y creo yo tener uno que otro material al respecto, específicamente en lo referido al secreto bancario y a la cuestión de lo que es la resolución de conflictos que se llevan a cabo vía arbitraje o negociación o vía conciliación a través de las cámaras de comercio. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de esta unidad, en la cual vamos a hablar ya no de las operaciones y contratos bancarios, sino vamos a tomar un poco de refrescar los conocimientos respecto de lo que son los mercados de valores. Fíjense, los mercados de valores están comprendidos no solamente por los propios bancos o instituciones financieras similares. Es decir, que a nivel del Estado Plurinacional de Bolivia ustedes van a poder encontrar dentro del sistema financiero no solamente instituciones bancarias, sino también otras instituciones no necesariamente habilitadas como bancos, pero que cumplen esa función y conforman parte del mercado financiero. Entonces, se entiende que la estructura del mercado financiero no solamente está integrado por los bancos que poseen captaciones a corto plazo, sino también por los mercados de valores. Y fíjense que en los mercados de valores no solamente se incluye a la propia banca, sino que más que todo, que esto es lo que tienen que tomar en cuenta, que en los mercados de valores existen operaciones a largo plazo. Se desarrolla un mercado primario, secundario de títulos valores, donde se comercializan aquellos títulos valores y se generan recursos para algunos proyectos de grandes envergadura. Se canalizan los ahorros a largo plazo e incluye la titularización, la circularización de lo que son los títulos valores emitidos no solamente por las sociedades anónimas, sino así también por las sociedades anónimas de economía mixta, en la cual tiene participación el Estado, también las sociedades en comandita por acciones, el propio Estado y las entidades y empresas que son del Estado. Dicho esto, respecto a lo que implica el mercado financiero, que integra el mercado financiero, voy a efectuar una conceptualización de lo que es el mercado de valores. Primero, vamos a establecer qué es un mercado. Según la Real Academia Española, es aquel lugar público destinado permanentemente en días señalados para vender, comprar, permutar géneros y mercaderías. Y la institución donde se negocian aquellos títulos, valores, desde su emisión, la primera colocación, sucesivas transferencias, extinción circulatoria, se entiende que es un mercado
de valores. Por eso es que el artículo 1 en la ley de mercado de valores, en la ley de valores, establece que mercado de valores bursátil y extrabursátil es donde se efectúa una oferta pública y la intermediación de aquellos valores, las bolsas valores, las agencias de bolsa, los administradores de fondos, los fondos de inversión, las sociedades de titularización y la titularización en sí en cuanto a las calificadoras de riesgo, los emisores, las entidades de depósito de valores, así como las demás actividades y personas naturales o jurídicas que actúan en aquel mercado de valores de la República Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Todo esto implica lo que es el mercado de valores y las operaciones bancarias y no bancarias, ¿no? Veamos ahora lo que son los mercados financieros. Un mercado financiero sirve precisamente al proceso de formación de capitales en el cual intervienen intermediarios bancarios, se realizan transacciones sobre los activos financieros, incluyendo al dinero. Canaliza recursos a través de las instituciones financieras, ya sea bancarias como así también no bancarias. Y cuando me refiero a instituciones no bancarias, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a las financieras, a las empresas de seguro, a las cajas de ahorro, a las cooperativas de ahorro que están dentro del mercado financiero no bancario. En el mercado financiero, a través de estas entidades o instituciones financieras bancarias y no bancarias, se produce una movilización de recursos de corto, mediano y largo plazo, mediante el cual existe un riesgo mínimo y la provisión de una rentabilidad fija. Todo esto lógicamente regulado por la ASFI. En cuanto a los mercados primarios, vamos a establecer que los mercados primarios son aquellos mercados donde se materializan una serie de operaciones en el cual se colocan títulos, valores a largo plazo o acciones de empresa, en especial acciones de empresas referidas a lo que son las sociedades anónimas, sociedades de economía mixta o sociedades de comandita por acciones o las sociedades del Estado. Y se colocan estas operaciones, estos títulos, valores a largo plazo, a favor de los inversionistas. Entonces se puede establecer que existe una emisión y primera venta de un instrumento financiero en el mercado de valores. También en los mercados primarios se puede establecer que es una forma en la que una sociedad anónima emite sus títulos, valores o acciones y los puede comercializar. Está representado por los procesos de oferta pública en el cual se negocian los valores de las empresas y también se implica o está representado por la emisión de obligaciones o debentures. El artículo 4 de la Ley de Valores establece que se entiende por mercado primario aquel en el que los valores de oferta pública con los que participan el Estado, las sociedades de derecho privado y demás personas jurídicas como emisores, ya sea directamente o a través de intermediarios autorizados en la venta de los mismos al público, son por primera vez colocados. Por otro lado tenemos los mercados secundarios. En los mercados secundarios se permite la transferencia de aquel título o valor que fueron colocados previamente en aquellos mercados primarios. Está representado por el mercado bursátil y el mercado extrabursátil. Son operaciones en las cuales existen transferencias por parte de los intermediarios o corredores de bolsa, y obviamente estas comercializaciones dentro del mercado bursátil y extrabursátil es realizado precisamente por estos agentes de comercio.
Representan transacciones de propiedades de acciones, bonos u obligaciones y otros títulos valores que ya fueron colocados previamente en el mercado primario. Lo que se pretende es que exista una captación del ahorro a fin que no solamente las empresas puedan movilizar aquellos títulos valores dentro del mercado de la bolsa, ya sea bolsa bursátil o mercado bursátil como el mercado extrabursátil, sino también oxigenar a las empresas o a las titulares de aquellos títulos valores para que puedan tener una oxigenación en cuanto a la capitalización y al acudimiento de dineros al respecto, ¿no? El artículo 5 establece que en el mercado, los mercados secundarios, comprende todas aquellas transacciones, operaciones y negociaciones que se realizan con valores de oferta pública que son emitidos y colocados previamente a través de los intermediarios autorizados. Por otro lado, tenemos como parte de la estructura del mercado de valores, tenemos los mercados bursátiles. Son aquellas instituciones de valores organizados y que los títulos valores solo pueden ser negociados en rueda de bolsa. Es lo que se negocia en el mercado o las bolsas de valores, tanto de La Paz y de otros lugares donde se comercializan precisamente aquellos títulos valores. Se entiende que un mercado bursátil es la expresión más organizada de lo que puede implicar un mercado de valores. La función es dotar de liquidez mediante mecanismos de oferta y demanda, no solamente a las empresas en las cuales se están negociando estos títulos de valores, sino también oxigenar la circularización de aquellos bienes de capital que existen o pueden existir dentro de un estado como es el estado de Bolivia. El artículo 3 refiere que un mercado bursátil es aquel donde se encuentra la oferta y la demanda de aquellos valores que han sido inscriptos en un registro de mercado de valores y en las bolsas de valores y que sean realizados estas por intermediarios autorizados, o sea, los corredores de bolsa. Por otro lado, están dentro del mercado de valores los mercados extrabursátiles y que se entiende como aquellos en los que se realiza una intermediación, una participación de los intermediarios autorizados, lógicamente, con valores que han sido inscriptos en el registro de mercado de valores y únicamente los valores autorizados por la Superintendencia de Valores, Pensiones y Seguros que refería antes la normativa. Hoy se entiende que tiene que ser a través de las autoridades encargadas de velar el orden público o como la autoridad de aplicación en materia de valores. Me refiero a la ASFI. Y son aquellos que no pueden ser negociados en el mercado, o mejor dicho, aquellos títulos valores que pueden ser no negociados necesariamente en el mercado bursátiles y que por ende son negociados en el mercado extrabursátil. Se trata de un segmento del mercado de valores en el que se negocian títulos valores que no han sido admitidos en la negociación bursátil, esto es, en aquella rueda de bolsa. Para ello, lógicamente, están las normas establecidas por parte de la ASFI en la materia para que ustedes puedan tomar conocimiento qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar. Justamente a raíz de la complejidad de lo que se trata la cuestión de mercado de valores es que existe también una tendencia a poder regular este tipo de operaciones como si se tratara de una rama más de lo que es el derecho bancario, ¿no? Son operaciones que se realizan en el mercado extrabursátiles de compra-venta de títulos de valores que se encuentran, por ende, como ya les referí, fuera del ámbito de las normas que rigen para el mercado bursátil. Otra cuestión interesante que deben tomar en cuenta es la existencia de la mesa de negociación o mesas de negociación. En aquellas mesas de negociación
previamente deben ser autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, y esto está tratado en una circular del año 92, que seguramente ya a la fecha debe tener una u otra modificación. Pero lo interesante de todo esto es que en las mesas de negociación, ustedes como directores jurídicos de la empresa pueden negociar la existencia de las letras de cambio, pagarés y también así de las facturas cambiarias que posee la empresa como cuentas por cobrar. Y justamente en las mesas de negociación es que ustedes pueden obtener una mayor liquidez y rotación de los activos y pasivos que exista dentro de lo que es la estructura de capital de bienes y servicios de la propia empresa. Son títulos, el mecanismo de concurrencia entre oferentes y demandantes es a través de esos títulos valores que no han sido inscritos o registrados en la Superintendencia de Valores, hoy les vuelvo a reiterar, ASFI. Lo interesante de todo esto es que en estas mesas de negociación que exista, se implementa y se perfecciona un mercado bancario de corto plazo mediante el cual ustedes pueden oxigenarse con mayor capital, con sumas de dinero, a cambio de la circularización o negociación en esas mesas de negociación de sus títulos valores. El mercado está organizado y funciona en las mesas de negociación, funciona dentro de lo que son las bolsas de valores. Y lo interesante de todo esto es que permite, como les dije, la negociación de estos instrumentos, letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias, que se opera dentro de lo que es el mercado extrabursátil. Otras operaciones con instrumentos a corto plazo, los más negociados son las letras de cambio, y permite a las empresas, como ya les referí, la eficiente alternativa de financiamiento efectivo. Es decir, que ustedes van a poder descontarse de las letras justamente a tasas de mercado, como así establece los mercados bursátiles o extrabursátiles o las mesas de negociación. De allí la importancia que ustedes tengan que conocer lo que son los mercados valores, las operaciones y contratos comerciales, como vengo refiriéndome. Ahora vamos a ver lo que son los mercados formales e informales. Y dentro de los mercados formales se puede establecer que existe un mercado formal dentro de lo que es el mercado de valores cuando existen instituciones y eventualmente intermediarios en forma conjunta. Existe una información al público, sobre todo respecto a los precios en los cuales se transan aquellos títulos valores, y existe también un sistema normativo por el cual se rige ese mercado, y normalmente un sistema de fiscalización prevista en la ley u otras normas. Cuando estamos hablando de estos tres tipos de requisitos, podemos establecer que estamos hablando de un mercado formal. Mientras, cuando nos referimos a un mercado informal, estamos haciendo referencia a la existencia de títulos valores que son ofrecidos por emisores que no procedieron a la inscripción de los títulos valores en el registro de mercados valores. Esto quiere decir, estimados colegas, directores jurídicos de la empresa o eventuales directores jurídicos de la empresa, que antes de poder efectuar algún tipo de negociación en el mercado formal, especialmente en el mercado de valores, deben corroborar que esos títulos valores efectivamente estén registrados dentro de lo que es el mercado de valores en sí, tal como así refieren las normativas de la ASFI. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del mercado de valores? El mercado de valores lo que pretende es ser libre, es ser competitivo, ser transparente y no discriminatorio.
También lo que se pretende como objetivo del desarrollo de ese mercado es asegurar el adecuado flujo de fondos que existe entre los ahorrantes y también así de los inversionistas. También promover la asignación de recursos financieros a aquellos proyectos mucho más productivos. Como ustedes pueden ver, en la ley de valores, en la ley de mercado de valores, se establecen dentro de lo que es el artículo 3, 4, 5 de aquella ley, la ley 1834, que seguramente a la fecha ya debe tener una u otra modificación a raíz de la dinámica que existe en el mercado y la intervención que existe a través de la ASFI, pero lo importante de todo esto, y para entender un poco más sobre la cuestión del mercado de valores, para que ustedes no se pierdan en el camino, en la visión que deben tener como directores, quiero hacerles conocer una anécdota que me dieron a mí en materia de derecho bancario que tomé en Argentina, y el docente dio una explicación sumamente clara y obvia por lo cual ustedes pueden entender lo que es una bolsa o un mercado de valores y por qué se menciona bolsa o no bolsa. Resulta que en el medioevo, en la antigüedad, la gente iba a comercializar sus productos en un mercado determinado. Y bueno, seguramente llevaban una oveja, una cabra, una vaca o algún animal o una bolsa de frutas, verduras, etcétera. Con el transcurso del tiempo y el desarrollo de los siglos, la mayor explotación de los productos, de la ganadería, la implementación de la revolución industrial, etcétera, etcétera, ya no se podía llevar una sola bolsa de algún producto de harina o de trigo o de semillas o una o dos o tres o 10 o 20 cabezas de ganado. Entonces lo que se hacía era justamente lo que les comenté en la parte de derecho comercial, de los contratos de la empresa, es que se depositaban aquellos granos que se producían en silos, y esa empresa certificaba la existencia de tanta cantidad o tanta cantidad de toneladas de granos. Y obviamente se libraba lo que mencioné, el famoso warrant. Y el warrant era negociado justamente en aquellos mercados. Con el crecimiento y el desarrollo a partir del siglo XVIII en Génova, con el comercio marítimo, etcétera, lógicamente en los puertos se negociaban directamente con papeles, documentos comerciales a través de los famosos banqueri. Entonces fue a partir de ahí que eclosionó la cuestión y la movilización de esos títulos, valores que implicaban la existencia de una determinada mercadería, una cantidad de dinero, y es a partir de allí que existe la cuestión de lo que son los mercados de valores. Dentro de la plataforma de e-learning, lógicamente está acompañado, se ha subido la estructura de lo que es la ley de mercados de número 1834 y las normas de mercado de valores referidas en este punto. Hay otra cuestión que quiero hacerles referencia para que no olviden un aspecto que es sumamente importante y obviamente es más de especialización en cuanto a lo que es una cuestión de dirección jurídica, pero tienen que saberlo. Existe la posibilidad de titularizar los bienes de capital de propiedad de la empresa. Es decir, que, por ejemplo, la existencia de una determinada maquinaria, de un determinado mobiliario, de un determinado bien, puede ser titularizado justamente para ser motivo de negociación en esas mesas de negociación para poder obtener mayor liquidez y oxigenación ante una eventual necesidad que la empresa pueda acontecer. Toda esta cuestión de la titularización es una cuestión que está muy bien expuesta, pero lamentablemente muy pocos colegas conocen estos aspectos y son cuestiones que realmente facilitan, ayudan, colaboran a lo que es un verdadero balance y estados de resultados respecto de lo que es una empresa, porque
Generalmente los contadores y auditores ponen la existencia de un bien de capital, un bien tangible, y año tras año van adicionando o restando su valor de capital dada la depreciación. Sin embargo, cuando esos bienes han sido titularizados, esos bienes teóricamente están dentro de lo que es el mercado de valores y por ende no deberían depreciarse. Son cuestiones a tomar en cuenta. En cuanto a las bolsas de valores, precisamente, como ya les referí, ya en 1369 en Brujas, en Bélgica, ya se fueron estableciendo ese centro de intercambio de mercaderías, de productos y valores en general, y se estableció por primera vez la casa de Chevalier van den Boers en Bélgica, en el cual se existen al día de la fecha en su frontis 3 bolsas esculpidas. En Bolivia, la creación de las bolsas de comercio o las bolsas de valores fue a raíz de la Bolsa Boliviana de Valores Sociedad Anónima, que fue constituida el 19 de abril de 1979 a través de 2 resoluciones de directores, la 82 del año 82 y la del 87, en la cual se da por aprobada la existencia de esta Bolsa Boliviana de Valores Sociedad Anónima, aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Y después está la resolución 0287, que establece el reglamento y funcionamiento de esta bolsa de valores. Si bien fue creada, constituida en 1979 y luego aprobada en el 82 con su reglamento el 87, formalmente fue inaugurada el año 1989. En cuanto a su concepto de bolsa de valores, si acudimos a la normativa vigente, se establece que es el espacio físico donde los compradores y vendedores se reúnen para efectuar transacciones de aquellos títulos valores que les referí anteriormente, y mediante mecanismos de subasta pública acuerdan precios y productos que serán transferidos entre las partes interesadas. Existe un anteproyecto de normativa uniforme de oferta pública de títulos valores, en el cual se ha contemplado que las bolsas o mercados de valores son instituciones públicas, pero instituciones públicas no estatales, que prestan un servicio público cuyo objeto es el ejercicio de las funciones que esta ley les asignará y no podrían tener una finalidad de lucro. En cuanto a la personalidad jurídica, lógicamente deben tener personalidad jurídica y deben tener una personería jurídica por medio del cual sea representada dicha entidad o bolsa de valor. Pueden obtener u optar la cuestión de la forma societaria de las sociedades anónimas, pero deben poseer acciones nominativas, pero no endosables, de distinta forma a lo que acontece en una sociedad anónima, donde las acciones nominativas sí pueden llegar a ser endosables. Es más, pueden llegar a ser circularizadas en una mesa de negociación y si han sido registradas pueden ingresar al mercado primario, al mercado secundario, para poder ser motivo de negociación o titularización también. Subsidiariamente, pese a que establece que pueden adoptar una forma de sociedad anónima, se regula, si bien se regula por la Ley de Mercados de Valores y reglamentos aprobados por parte de la Comisión de Valores, también se debe tomar en cuenta que se rigen subsidiariamente las normas de las sociedades anónimas establecidas en el Código de Comercio. Se entienden que estas bolsas de valores son mercados secundarios, como ya referí anteriormente, por lo cual acá se intercambian o es un centro de transacciones de valores que han sido colocados en el público. Esto quiere decir que son títulos valores que han sido debidamente registrados para que puedan ser colocados en público. Lógicamente, dentro de estas bolsas de valores existe especulación,
por cuanto al poder adquisitivo o al valor nominativo de dicha acción y en cuanto al desenvolvimiento de dicha empresa dentro de lo que es el mercado de valores. Pero lo importante de todo esto es que se garantiza al inversionista una medida razonable de liquidez. En cuanto a los sistemas de organización de las bolsas, se debe establecer que existen entidades privadas, hay instituciones estatales, hay instituciones mixtas que están comprendidas por entes privados y sujetos a supervisión y fiscalización estatal. Y lo importante que también deben tomar en cuenta que en la legislación comparada existen sistemas de constitución y funcionamiento, existe libertad. Por ejemplo, en Inglaterra se puede establecer una bolsa de valores solamente y únicamente a través de la constitución de una sociedad anónima. Sin embargo, deben existir una oficialización respecto de aquella bolsa de valores que se vaya a incrementar, y esto ha sido tomado en Francia, en Italia, con instituciones con cierta autonomía y con agentes que necesariamente son oficiales públicos. Y por otro lado está un sistema mixto de constitución y funcionamiento, un sistema mixto o ecléctico mediante el cual puede existir una autorización del Poder Ejecutivo y fiscalización de un ente jerárquico. Esto es lo que acontece, por ejemplo, en Argentina y Bolivia. En Argentina a través del mercado de valores y en Bolivia a través de la autoridad de supervisión de las financieras, que es la ASFI. Y por otro lado, existen instituciones privadas y fiscalización de un ente autárquico. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de la legislación de México como ejemplo y la legislación de Chile. ¿Cuáles son las características especiales de las bolsas de valores? Primero, las bolsas constituidas como sociedades anónimas, ya establecí que son diferentes a lo que son las sociedades anónimas corrientes, las estipuladas en el Código de Comercio. Porque en las bolsas constituidas como sociedades anónimas, vuelvo a reiterar, las acciones no pueden ser endosables, mientras que en las sociedades anónimas corrientes sí pueden ser endosables. Son de servicio público, ya que van a beneficiar a los socios que le integran, a los inversionistas y también así a los ahorristas. Su constitución es sui generis porque la composición accionaria es distinta. Todo accionista tiene derecho a un número de acciones. Existe una democratización del capital aportado y por tanto no hay minorías ni mayorías como acontece en las sociedades anónimas corrientes, y por ende todos tienen derechos y obligaciones de igual jerarquía. Para su funcionamiento requieren la autorización de la Superintendencia de Pensiones y Valores Seguros. Eso es lo que refería el Código de Comercio, pero les vuelvo a reiterar, ahora se habla de la ASFI. Debe haber un registro de comercio que está concesionado actualmente a través de Fundempresa, a fin que con ello puedan obtener su personalidad jurídica. Está regulado por el mercado de valores. Se debe establecer la aprobación de los estatutos y reglamentos. Deben mantener en su patrimonio neto igual o superior a lo establecido por el ente regulador. No pueden emitir bonos u obligaciones como acontece en las sociedades anónimas corrientes. Y no pueden ser intermediarios de las operaciones de bolsa. Finalmente, en cuanto a la función económica de las bolsas, en la antigua Constitución Política del Estado se establece la política o se establecía la política económica del Estado en los artículos 141 y 145 y se establecía una economía social del mercado. Hoy, con la nueva Constitución Política del Estado, la nueva organización económica del Estado está establecida en los artículos 307 y 315
de la actual Constitución Política del Estado en vigencia. Y fíjense, a diferencia del anterior modelo, de la anterior perspectiva económica, de la anterior Constitución Política del Estado, mientras estaba vigente la República de Bolivia, se establecía antes una economía social de mercado, mientras que ahora se establece una economía social y comunitaria. Se puede establecer que las bolsas de comercio o las bolsas de valores, son una fuente alternativa de financiamiento empresarial, promueven la distribución de recursos financieros, estimula la inversión. Se trata de un instrumento de política económica por medio de la cual el Estado pretende que se canalice el ahorro público. Se suministra información financiera de las empresas, por lo cual se puede fijar el valor de las acciones de la empresa, ya sea tanto cualitativa como cuantitativa. Proveen liquidez a las inversiones en materia de títulos valores. En cuanto a la función social de las bolsas, existe una íntima relación con la función económica, contribuye a la defensa del ahorro público, a la democratización del capital social, también cumple una función pedagógica porque en la cuestión de las bolsas, etcétera, y en cuanto a lo que es el mercado de valores o la página web de mercado de valores, existe una fuerte tendencia a capacitar no solamente a las personas individuales, ahorristas o inversores, sino también a las propias empresas, especialmente en lo referido a lo que es la titularización de los bienes y capital. En cuanto a su función social, se difunde el derecho de propiedad, por lo cual se crean nuevos poseedores de aquellos títulos valores que han sido negociados, por ejemplo, en las mesas de negocios, y se pretende la estabilidad social al permitir mayores inversionistas. En cuanto a la bolsa de valores y el mercado financiero, se entiende que es un sistema de intermediación financiera y existe un sistema financiero directo o mercado de valores en el cual se canalizan los recursos superavitarios hacia los entes deficitarios a través de la emisión de títulos valores, y por eso se habla que existe un mercado primario y un mercado secundario. Un mercado primario donde se ingresan los títulos, un mercado secundario donde se puede circularizar dichos títulos valores. Otro sistema de intermediación financiera es el Sistema Financiero Nacional o de financiamiento indirecto, mediante el cual se canalizan recursos a través de instituciones financieras, ya sean bancarias o no bancarias, y movilizan recursos a corto plazo con un riesgo mínimo y rentabilidad fija. Hasta aquí hemos conversado de unas cuestiones importantes referidas a las bolsas de valores. Ahora toca, para concluir esta unidad, establecer y referirnos sucintamente también a lo que son y cómo funcionan los títulos valores. Los títulos valores son aquellos documentos que se encuentran en tránsito para lograr una independencia. Son conceptos y efectos jurídicos con característicos propios en cuanto a la materia de los títulos valores, y refiero que está en tránsito para lograr independencia porque se está tendiendo también de la misma forma que establecer una especialización en materia de derecho bancario, también se está estableciendo una especialización en cuanto a lo que son los títulos valores. Vaya el caso, por ejemplo, en Argentina existe, como les referí en anteriores exposiciones, una ley específica para el tratamiento de lo que son las sociedades comerciales, lo que era la ley 19.550, que después tuvo sus reformas. Posteriormente, en cuanto a los títulos valores,
también se los sacó, se los derogó de lo que era el Código de Comercio y se creó una ley específica de tratamiento en materia de títulos valores. Lo mismo aconteció con la temática del reordenamiento societario, con el tema de los concursos y de las quiebras directas o indirectas, que también fueron motivo de una disposición legal específica en esa materia. A nivel latinoamericano se pueden encontrar entonces vasta legislación específica, concreta y determinada para tratar todos estos institutos de materia mercantil. Por eso se refiere que los títulos valores, lo que estoy refiriendo, se encuentran en tránsito para lograr una independencia en cuanto a su tratamiento como un área más de especialización. En cuanto a los antecedentes históricos, es bastante interesante ver cómo se fueron generando aquellos títulos valores. En la Edad Media eran identificados con precisión. Ahí surgieron los títulos valores como una necesidad de cambiar formas de circularización de aquellos de aquellas formas, de aquellas circularización de aquellos bienes. Y después se utilizaban la elaboración de esos títulos valores justamente con la necesidad de no transportar el dinero en efectivo, ¿no? Obviamente que estamos hablando en la Edad Media, no había dinero en papel moneda, sino que se estaba hablando de moneda de oro, moneda de plata, etcétera, con lo cual los riesgos eran obvios, ¿no? En la Edad Media aparecen los cambistas, mediante los cuales, gracias a su intervención, desaparece el riesgo del transporte, y a partir de allí empieza a surgir la elaboración de un documento que implicaba la consignación nominal de un valor de dinero, y ese dinero a su vez pasaba a un determinado comerciante con la promesa de devolverlo en el lugar indicado. Y es entonces que el cambista poseía una carta de orden de entrega, y esa orden de entrega lo era para el socio por el cual contrataba. Y es así que aparecen por primera vez ya en la Edad Media lo que es el pagaré y la letra de cambio. Con las ordenanzas de Colbert de 1673 aparece por primera vez debidamente legislado lo que es la letra de cambio, por el cual se deja establecido que debía dejar de ser un documento traslaticio y más bien se convertía en un medio de pago. En el siglo XII los reyes ingleses giraban órdenes de pago contra tesorería real, que era lo que se denominaba antes el Exchequer Bill. El siglo XVI empieza a existir o toma existencia el famoso cédule de cartulario, que eran órdenes de pago para que el Banco de San Ambrosio podía permitir el retiro de dineros depositados. Ya a la mitad del siglo XVIII Inglaterra empieza a hablar o constituir lo que es el denominado cheque, y nació por primera instancia como una letra de cambio que era girada contra un banco y que era pagadero a la vista. En la segunda mitad del siglo XIX se hace necesario, dado el comercio especialmente marítimo que existía y la eclosión de lo que es la movida comercial, unificar legislaciones cambiarias. Y es allí cuando surge la primera conferencia para tratar este tipo de cuestiones en unificación de legislaciones, que es la Conferencia de La Haya de 1910, donde se empieza a regular y legislar de forma unificada en los países miembros que suscribieron esas conferencias, todo lo referido a las letras de cambio. También está la Conferencia de Ginebra de 1930, la Conferencia Interamericana de Habana de 1928, hay también un proyecto de ley uniforme de Centroamérica en 1965 y el Banco Interamericano de Desarrollo cuando estableció el proyecto INTAL de integración para Latinoamérica de año 1967, que pretendían establecer una unificación en materia de legislaciones cambiarias.
Lo que sí podemos establecer que Bolivia, desde cuando era República de Bolivia al actual Estado Plurinacional de Bolivia, se basa en cuanto a la normativización de lo que son los títulos valores en un sistema mixto entre el italiano, alemán y el francés. Veamos por qué. En cuanto al concepto, el artículo 491 del Código de Comercio establece que título valor es aquel documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que está consignado en el mismo y puede ser de contenido crediticio, de participación o representativos de mercaderías. Vivante establece una conceptualización que refiere que un título valor es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que de él resulta. Y entonces cuando se empieza a hablar de literalidad y de autonomía del título valor, surgieron teorías en cuanto a la existencia o la no existencia o cuándo empezaba a existir aquella obligación cambiaria. Y entonces surgió la primera teoría, que es la teoría de la creación, en la cual establecía que existía una obligación cambiaria desde el momento de la declaración pura y unilateral de voluntad. Y entonces el título valor, según esta teoría, implicaba existir desde el momento que se estampaba la firma por parte de quien elaboraba aquel título valor. Luego de ello surgió la teoría de la emisión, mediante la cual se estableció que la obligación cambiaria existía desde el momento de la declaración pura y unilateral de voluntad, pero no solamente existía como título valor de la estampa de la firma, sino que existía desde el momento que una vez estampada la firma en aquel título valor, se lo entregaba al documento para luego hacerlo negociable. Y si no se entregaba con intención de hacerlo negociable, entonces no se cumplía con los requisitos de su existencia. Fíjense que en cuanto a la adopción de estas teorías, el Código de Comercio de Bolivia en el artículo 498 refiere que toda obligación consignada en un título de valor deriva su eficacia de una firma puesta en el mismo y de su entrega al tomador o beneficiario legítimo, con lo cual se puede advertir claramente con una u otra variante que Bolivia adopta la teoría de la emisión. Esto significa, estimados colegas, que el título de valor que ustedes suscriban o elaboren a los fines de que sea negociado, va a existir la obligación cambiar desde el momento que ese título o valor ha sido entregado a la persona la cual va a ser tenedora de aquel título valor. En cuanto a la naturaleza jurídica, hablan algunos que es un negocio jurídico unilateral, otro que es de contenido patrimonial. Se trata de un documento porque es un bien mueble de carácter representativo. Otros sostienen que es un documento comercial sui generis cuya eficacia probatoria es particular, equiparable prácticamente a lo que son los documentos públicos. Otros refieren que es un documento auténtico en el cual se presume su autenticidad sin reconocimiento aún de firmas. Esto establece el artículo, lo que era el artículo 487, numeral 3 del anterior Código Procesal Civil y por lo tanto establecía su fuerza ejecutiva. Hoy también de la misma forma, en su par, está establecido en la ley número 439 en lo que se refiere a lo que es el título valor. Es un documento ad substantiam actus y por lo tanto el título valor no existe si no se consigna el derecho literal en el documento. Otros sostienen que se trata de un documento original, etc. Como ustedes pueden ver, justamente está en camino de su autonomía en cuanto a una rama del derecho comercial y de ahí la variedad que existe entre una y otra teoría.
En cuanto a sus características esenciales del título valor, son aquellos sin los cuales no puede existir el título valor en sí. Y solamente voy a hacer referencia a los fines de esta exposición lo que es lo que son los más importantes. Primero, la necesidad. Debe contener formalidades y requisitos de ley, debe tener una legitimación por la cual existe una facultad de derecho que tiene el titular consignado en documento para ejercer ese derecho literal, para transferir o dar en garantía. Y en cuanto a la literalidad, que es una cuestión que deben tomarla en cuenta, es lo que establece el Código de Comercio en su artículo 500. Y sostiene que el que suscribe un título quedará obligado en los términos literales del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles en cuanto a su esencia. Y ahí se puede establecer si hay omisiones. Pueden haber omisiones del lugar, de fecha de cumplimiento, omisiones subsanables, diferencia del valor en su expresión, y que todo esto está establecido, regulado desde el artículo 494-96 del Código de Comercio inclusive. En cuanto a la autonomía, está regulado en el artículo 499 del Código de Comercio, mediante el cual dice que el suscriptor de un título de valor se obliga autónomamente y las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los suscriptores no afectarán las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. En cuanto a la incorporación, se establece en el 491 la cuestión de lo consignado y el 497 en cuanto al tenedor de un título y cómo tiene la obligación de exhibirlo para hacer valer el derecho consignado en el mismo. En cuanto a la circulación de aquel título valor, hay una característica. Esta característica de la circularización es justamente la característica más notoria que se otorga al título valor en cuanto a lo que es su naturaleza o característica esencial. Puede ser transmitido vivos, entre vivos, son títulos nominativos a la orden, al portador, y todo esto está regulado en los artículos que refiero y que está acompañada de este mapa conceptual en la plataforma. También se refiere a la cuestión de la indivisibilidad, sirve de complemento al requisito o característica de la incorporación y se refiere que el derecho literal consignado en el título solo y únicamente puede ser exigido o ejercido por parte de su titular. Después, otra cuestión importante a tomar en cuenta es que se habla de la solidaridad. Siempre se presume su solidaridad, salvo pacto en contrario consignado en el título o en algunos otros casos. Existe solidaridad entre el girador de aquel título valor, el aceptante, el avalista o el endosante respecto de aquel legítimo tenedor de aquel título valor y de los acreedores legítimos que existen. Por ello es que en las mesas de negociación en el mercado primario y secundario especialmente, se vela por este tipo de requisitos en los títulos valores para que una vez registrados se pueda asegurar no solamente la solidaridad, sino también que sea efectivo, que sea un documento válido para que pueda ser circularizado en el mercado de valores. El artículo 505 establece la cuestión de la solidaridad, en lo que me referí previamente, en los cuales están obligados o no respecto a la obligación cambiaria en sí. En cuanto a los requisitos formales genéricos del título a valor, están establecidos justamente para que aquel título a valor sea realmente un título a valor y no sea simplemente un papel. ¿Cuáles son los efectos de la falta de requisitos? Que sí puede invalidar la naturaleza jurídica del título a valor, o sea, la ejecutabilidad, la endosabilidad, la transferencia, la negociación de aquel título a valor, pero no va a invalidar lo que es el negocio jurídico en sí allí referido, tal como así refiere el artículo 492 del Código de Comercio.
En cuanto a los requisitos comunes del artículo 493 que establece el Código de Comercio, establece que debe tener un nombre, lugar, fecha, la mención del derecho consignado, lugar y fecha para el ejercicio del derecho y firma de quien lo emite y expide. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta dos cuestiones que quiero volver a recalcar. Un título valor, para que sea realmente un título valor, debe poseer sus valores, sus características esenciales y debe tener sus requisitos formales y comunes. Si adolece de alguno de estos tipos de requisitos, pues dejará de ser un título valor en sentido estricto, pero no implica que va a invalidar el negocio jurídico en sí, conforme lo refiere el 492. Y entonces, si ello es así, y bueno, no podrán ejecutarlo, no podrán transferirlo, no podrán negociarlo, pero les queda expedita la vía ordinaria para poder hacer el cobro de dicha suma literal consignada en aquel título valor. Cuestión a tomar en cuenta. ¿Cuál es la clasificación de los títulos valores? Y depende. Depende del tipo de objeto de obligación. Por ejemplo, hay títulos valores de contenido crediticio, hay corporativos o de participación, por ejemplo los bonos y debentures, hay representativos de mercaderías, por ejemplo certificados de depósito, la carta de porte, el conocimiento de embarco, tal como así referimos en los contratos de comercio que referimos en anteriores videos. También están en cuenta, se ha tomado en cuenta la clasificación de los títulos valores en base a su circularización o circulación. Títulos nominativos, títulos valores a la orden, títulos valores al portador y también en cuanto a la clasificación de la identificación de aquellos títulos. Están los títulos típicos o nominados y los títulos valores atípicos o innominados. Otra cuestión a tomar en cuenta, como son títulos valores, donde se consigna una suma de dinero, ha sido emitido por el suscriptor, etc. Y si cumple con todos los requisitos, pues tiene que ser un título valor. Y como es un título valor, entonces evidentemente puede ser endosado. Y el endoso es un mecanismo creado por la ley justamente para favorecer la circularización de dicho título valor. Es una cláusula accesoria que está inserta en el reverso del título y por el cual el acreedor o el beneficiario inserta a otro acreedor en su lugar, por lo cual el crédito habido o esa suma de dinero que representa aquel título valor será cobrable por el nuevo endosatario. Acá existe la clasificación expuesta en cuanto a lo que es el endoso. Está establecido en el 527 del Código de Comercio y establece 3 tipos de endoso que tienen que tomar en cuenta. En propiedad, cuando se pone o consigne páguese a la orden de, y mediante el cual se transmite el dominio del título valor. Por eso se sostiene que el endoso es en propiedad. También está el endoso en cobranza, cuando se consigna literalmente en cobranza o al cobro u otro equivalente, mediante el cual no se transmite la propiedad y entonces faculta al endosatario para presentar documento para que sea a su vez aceptado. Y para que sea a su vez aceptado justamente a los fines de poder endosarlo y cobrarlo tanto judicial como extrajudicialmente. También está el endoso en garantía, cuando se consigna en garantía o en prenda u otra nominación equivalente, mediante lo cual se confieren derechos de acreedor prendario de dicho título valor y por lo tanto hay facultades de endoso en cuanto a la cobranza. Entonces es una cuestión sumamente, se podría decir, delicada que ustedes tomen en cuenta porque
deben saber manejar este tipo como directores jurídicos de la empresa, porque van a tener títulos en valores que van a tener que revisar en cuanto a sus características, requisitos formales, si realmente es un título valor o dejado de tener valor, y el tipo de endoso que van a tener, porque si ustedes no toman en cuenta que hay endoso en propiedad, hay endoso en cobranza y endoso en garantía, al momento de ejecutar o de transferir o hacer circular, puede ser que posean algún tipo de inconveniente en dicha materia. ¿Qué es lo que tiene que tener el endoso? Primero tiene que tener el nombre, firma, fecha. Tiene que tener, cuando el endoso está consignado con nombre, firma y fecha, entonces se entiende que el endoso es completo. Cuando el endoso solamente posee firma, nada más, se entiende que es un endoso en blanco y entonces se reputa que es en propiedad con estas consecuencias, es decir, que solamente se transmite el dominio del título en sí. Hay otro tipo de endosos, por ejemplo el endoso posterior al vencimiento, por medio del cual se entiende que es un endoso en propio cuando ha sido endosado una vez que se ha vencido el plazo para su cobro o cuando no, o se ha efectuado, transcurrido el protesto del título y por lo cual surtirá efectos solamente de una cesión, pero no una cesión, desde el punto de vista de derecho real, sino una cesión de crédito en cuanto a que existe aún una obligación cambiaria. Después está el endoso sin responsabilidad, regulado por el artículo 526, mediante el cual se libera de toda responsabilidad cambiaria, porque no olviden que al momento de ejecutar un título valor, no solamente está obligado en esa obligación cambiaria el tenedor de dicho título valor, sino también de forma sucesiva y concatenada respecto de los endosatarios para atrás hasta el momento que se haya librado dicho título valor. También está el endoso bancario, que es el previsto en el 536, mediante el cual los endosos entre bancos pueden hacerse única y exclusivamente con el sello del endosante. ¿Cómo se hace la transferencia mediante cesión de crédito? En principio con el endoso, por excepción antes o después del vencimiento, conforme al 384 del Código Civil, puede transferir aquel crédito a título oneroso o gratuito siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley y lo convenido con el deudor. Y entonces existe una cuestión que deben tomar en cuenta. Una cuestión es el endoso y otra cuestión distinta es la cesión de crédito. Ya hemos visto lo que es el tipo de endoso, cómo se hace, cómo se firma, puede ser en propiedad, puede ser comercial, puede ser con sello, puede ser bancario, con todas las posibilidades que más arriba expliqué. Pero lo importante que deben tomar en cuenta es que cuando existe un endoso en el verdadero sentido técnico de la palabra, existe o se establece la existencia de un derecho y la solvencia de la persona que va a cobrar y por lo tanto, mejor dicho, cobrar la que va a pagar en cuanto al crédito y siempre va a ser total y se va a transferir la cosa corporal en sí. En cambio, la cesión de créditos, tomen en cuenta que puede ser civil o también puede ser comercial y se verifica sobre un derecho que conste o no en un documento, es decir, se verifica sobre un derecho que conste o no en un título de valor. No puede formalizarse en documentos diferentes y para que produzca efectos debe ser aceptado por el deudor y debe ser también notificado, porque esa es una de las características de lo que es el derecho comercial. No se olviden que para poder tener una sucursal o mudarse de domicilio, ustedes tienen la obligación de comunicar al acreedor. Bueno, en la cesión de créditos, cuando existe este tipo de cesión de créditos, también ustedes tienen que notificar al deudor que están haciendo una cesión de créditos, porque el deudor tiene que saber a quién y cómo y dónde va a efectuar el pago de su deuda respecto del acreedor.
En este tipo de cesión de crédito requiere un cesionario. El cedente garantiza la existencia del derecho en momento de cesión. Puede ser total o parcial y se transfiere una cosa incorporal que implican la adquisición de derechos. Además del endoso, de las transferencias que hay entre cesión de crédito, existe el aval. Y el aval es una garantía netamente personal. Pero hay que tomar en cuenta que las garantías pueden ser, en materia comercial, tanto personales como reales. Cuando yo estoy sosteniendo que el aval en un título o valor es una garantía personal, estoy haciendo referencia que existen dos tipos de garantías. En materia civil y comercial, yo puedo establecer o formalizar un contrato de fianza. Pero cuando yo estoy hablando en materia de títulos valores, la única forma de prestar una garantía a esa obligación cambiaria es a través de la figura del aval. Por lo tanto, rectifico, el aval es una garantía personal, una persona que presta su consentimiento, suscribe a título de valor a fin de consolidar una solidaridad en cuanto al pago de todo esto, de lo que se refiere al literal consignado de las sumas dinerarias ahí. El Código de Comercio establece de forma taxativa cuáles son títulos valores. Y fíjense, está la letra de cambio, está el pagaré, está el cheque, está el bono de ventur, están las cédulas hipotecarias, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte en los contratos de transporte, el conocimiento de embarco y la factura cambiaria. Otros títulos establece también el Código de Comercio, y estos otros títulos son los establecidos en 1370, bonos o certificados de ahorro, y los certificados fiduciarios cuando se consolida un fideicomiso. Otros tipos de títulos valores son los enunciativos que podríamos sostener, son las acciones de sociedades anónimas, los certificados de depósito bancario a la vista y a plazo fijo, y también los certificados de crédito fiscal. Hemos referido a todo lo que se establece o se considera para tomar en cuenta la existencia de un verdadero título valor. Ahora vayamos al caso hipotético que ese título a valor debe ser tangibilizado en una suma de dinero, es decir, debe ser ejecutado. Y entonces, si ese título valor tiene los requisitos formales, tiene las características esenciales para realmente ser un título valor, ha sido protestado, por ejemplo, entonces se puede entender que respecto de aquel título valor existe una acción cambiaria. Y existe una acción cambiaria cuando justamente el título valor es un título valor vigente. Y el derecho procesal establece que el cumplimiento judicial del derecho literal consignado es un derecho que le asiste al legítimo acreedor de un título valor. Y obviamente el trámite va a ser vía ejecutiva. El artículo 580 establece que la acción cambiaria es una acción ejecutiva que se puede ejercitar por falta de aceptación o de aceptación parcial, o por falta de pago parcial. Y el 581 establece que la acción ejecutiva es directa cuando se ejercita contra el aceptante o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra el girador o los endosantes. Otras acciones judiciales en cuanto y en materia de títulos valores. Hay acciones no cambiarias. Acá arriba hemos visto acciones cambiarias y ahora vamos a ver acciones no cambiarias. Y estas acciones no cambiarias son aquellas acciones en las cuales dejó de ser un título valor y por tanto hay que acudir a acciones no cambiarias. En el derecho común son derechos de acreedor de una obligación común, y en la vía ordinaria existen dos hipótesis. La del 492 del Código de Comercio, mediante la cual, si es que existe la omisión de tales menciones y requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen al valor, y entonces, por ende, esa acción que antes era cambiaria por adolecer de algún tipo de omisión en aquel requisito que debería tener el título de valor,
pasa a ser una acción causal. El 510 establece que los títulos valores dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro, cualquier sea el motivo de la entrega. Y entonces cabe referirse a la existencia de la acción causal, pago deuda en base al contrato, acción ejecutivo, cumplimiento del título, con contrato, resolución por incumplimiento, lesión, etc. Por otro lado, en la vía ordinaria también ustedes pueden establecer o incoar una acción de enriquecimiento ilícito que está establecido en el artículo 961 del Código Civil, por cuanto quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado en proporción a su enriquecimiento a indemnizar a éste por la correspondiente disminución patrimonial. Y esto se da por dos razones. Primero, caducidad del título y segundo, prescripción del título. Esto es, que pueden ustedes incoar vía ordinaria acción de enriquecimiento ilícito cuando el título caducó o cuando el título valor prescribió. La diferencia que existe entre caducidad y prescripción son claras. En la caducidad existe caducidad porque puede ser hasta inclusive producida o declarada de oficio, y son circunstancias que privan de un derecho cuando ha habido una inejecución por parte de la persona a la cual se le estaba pidiendo la caducidad. En cambio, la prescripción del título, o prescripción como concepto, implica ser el modo de adquirir derechos y contraer obligaciones, prescripción adquisitiva, y el modo de liberarse de aquellos derechos y de aquellas obligaciones, prescripción liberatoria. La diferencia entre uno y otro es, creo, la más clara que les puedo establecer, es que en la caducidad puede ser declarada de oficio, mientras que la prescripción tiene que ser declarada a instancia o pedida a instancia de parte. Lógicamente, para la acción de enriquecimiento ilícito no debe haber mediado prescripción ordinaria o civil de la obligación y debe existir enriquecimiento del deudor y también un empobrecimiento del acreedor para que ustedes puedan acudir a esa vía ordinaria. A continuación, voy a volver a aclarar, porque es sumamente importante, hay algunas confusiones en materia de caducidad y prescripción. Y en el derecho boliviano están establecidas por reglamentar la cuestión de la caducidad, mientras que en el derecho extranjero las caducidades están legisladas. La caducidad, como les dije, implica la pérdida de derechos cambiarios por el paso del tiempo. Existe un acaecimiento de ciertos hechos determinados por la ley, por ejemplo, no presentar de forma oportuna para aceptación, su pago, su protesto. Es decir, si yo no llevé el cheque para que sea protestado para su cobro, entonces caducó mi derecho, perdí la acción cambiaria y por ende, bueno, tendré que acudir en vía ordinaria, en vía de acción no cambiaria. La caducidad acontece por el transcurso del tiempo y la no realización de ciertos hechos que deberían hacer normalmente un sujeto o un comerciante. Porque normal y habitualmente si un comerciante tiene un cheque, un título de valor, bueno, tiene que saber que hasta tal fecha lo va a tener que cobrar. Y si no sabe qué hacer con el cheque, bueno, ahora ya sabe que tiene la posibilidad de poder negociar y comercializarlo en aquel mercado de valores que referí. La caducidad solo opera a favor de los obligados de regreso y ante acción cambiaria de regreso. La caducidad no se interrumpe, nunca puede renunciarse y puede ser declarada de oficio por el juez por falta de fuerza ejecutiva, como así también pedida por la parte. En cambio, la prescripción solo se requiere el transcurso del tiempo, opera en acción, ya sea directa contra el aceptante o avalista, y también de regreso en contra del tenedor. La prescripción sí se interrumpe. Ya saben ustedes que la caducidad no. La prescripción sí se interrumpe, puede ser renunciada, no puede ser declarada de oficio por parte del juez. Cuestiones sumamente claves que hay que tomar en cuenta a los fines de no desnaturalizar ni desmaterializar la cuestión de lo que es
lo que son los títulos valores. En lo referido justamente a la desmaterialización de los títulos valores, el mercado común europeo actualmente está hablando ya de la no existencia de los títulos valores en papel. Esto quiere decir que simplemente hoy, porque el comerciante se presume que obra de buena fe, y especialmente si es un comerciante de países de primer mundo, entonces se ha tomado en cuenta que los títulos valores ahora implican ser tan solo anotaciones en cuenta. Son apuntes contables informáticos y mediante los cuales existe la posibilidad de elaborar un certificado de titularidad siguiendo los pasos correspondientes y por ende este certificado de titular de los asientos contables informáticos no es negociable. Hemos visto en esta unidad la cuestión de los títulos valores. Hemos visto también la cuestión de las bolsas de valores. Hemos visto la cuestión de los mercados de valores y las operaciones y contratos bancarios. Les ruego por favor que cualquier tipo de interrogante, pregunta o la necesidad de contar con más material o referencia bibliográfica en la materia, ustedes cuentan en la plataforma de e-learning, en el acápite Trabajos Prácticos y Trabajo y Foro General, para efectuar sus preguntas y yo encantado voy a proveerles de la información para que ustedes puedan profundizar más sus conocimientos.